Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. El destino es algo maravilloso. Cuántas esperanzas y sueños asociamos con él. Cuántas fechorías y errores en la vida justificamos por la influencia mística de algunas fuerzas superiores. ¿Cuántas veces, en un arrebato de emoción, maldecimos o alabamos al destino por lo que nos envía, olvidando por completo los acontecimientos que lo precedieron? En la vida de Ruzana nunca hubo lugar para el misticismo ni para nada paranormal o inexplicable. Desde muy pequeña, había planificado claramente su vida y avanzaba con paso firme hacia su objetivo. Para su edad, era una niña seria y desarrollada. Ya en la guardería, decidió que sería médico. La razón era sencilla. La madre de Ruzana no sobrevivió al parto. Los médicos no pudieron salvar a la joven, no estaban preparados para las complicaciones que surgieron. El hospital de la pequeña ciudad no podía presumir de contar con especialistas altamente cualificados. En cuanto supo cuál había sido la causa de la muerte de su madre, la niña decidió que se convertiría en la mejor médico, que quería ayudar a los niños a nacer y a las madres a recuperarse. Y quería trabajar en una ciudad pequeña para que ningún niño, ninguna niña y ningún niño se quedara sin su madre. Los abuelos, padres de la madre, se hicieron cargo de la crianza de su nieta. El joven padre no tardó en casarse. De nuevo llegó a la familia una segunda niña, Madie, y el padre casi dejó de pensar en su hija mayor. Afortunadamente, los abuelos eran lo bastante jóvenes, llenos de energía, como para tener tiempo de sacar a su nieta adelante. La pérdida de su hija les pasó una dura factura, pero encontraron fuerzas para vivir por el bien de la niña, el único miembro de la familia que permaneció con ellos tras la marcha de su hija. Apoyaron activamente la ambición de la niña de convertirse en médico, compraron libros educativos y varios manuales de anatomía humana. Durante sus años escolares, Ruzana era una chica seria y tranquila que no daba motivos de preocupación a sus abuelos. Sin embargo, en un 10º curso, les trasladaron a un chico nuevo y toda la vida de la niña dio un vuelco. El guapo, interesante y alegre Lip se convirtió rápidamente en el cabecilla de todas las actividades de clase, en el principal organizador de las bromas. Sus notas eran malas, así que le colocaron con Ruzana, una alumna excelente. Futuro medallista de uno de los mejores alumnos del colegio, a las chicas les rechinaban los dientes de envidia. Ya lo creo, qué chico tan guapo. A Lip le gustó enseguida la chica. Le llamó especialmente la atención su falta de criminalidad. Sorprendentemente, fue gracias a ella que empezó a intentarlo. Lecciones aprendidas, no impertinentes. Así, trató de acercarse a ella, pensando que le era completamente indiferente. En uno de los bailes escolares, la sacó a bailar y admitió que se había enamorado. Ruzana, cuya vida giraba en torno a sus estudios y estaba diseñada para alcanzar su meta, se sintió confusa. Ella respondió que no estaba preparada para una relación y que no tenía planes de tenerla hasta que entrara en la facultad de medicina. ¿Por qué querrías hacer eso? A los médicos les pagan una pasta y tú tienes que estudiar más. No importa cuál será mi salario. Y estudiar no me asusta en absoluto. Lo principal es que podré ayudar a nuevas personas a venir a este mundo. Puedes alimentarte o vestirte a ti mismo, pero es imposible ayudarte a ti mismo a nacer. Así que lo siento, no tengo tiempo para relaciones. En 6 meses comenzará el periodo de mayor responsabilidad de mi vida. Exámenes, graduación e inscripción en la facultad de medicina. Lip pareció entenderlo todo y no insistió. Sin embargo, empezó a mostrar un mayor interés por sus estudios, explicándolo por el hecho de haber elegido la universidad, que tiene un alto índice de aprobados y de competencia. Sin embargo, su reconocimiento no fue en vano para Ruzana. Cada vez se fijaba más en él y lamentaba haber renunciado a una relación romántica. De repente, estudiar dejó de interesarle y los paseos nocturnos y las reuniones de compañeros ya no tenían tanto sentido. Su abuela se dio cuenta de que a su nieta le ocurría algo extraño. «Ruzana, ¿has estado distraída últimamente? ¿Qué te pasa?» «No era para tanto. Solo un poco cansado. Abuela, te lo dije. Tenemos un chico nuevo en clase, Lip, lo pusieron conmigo. Muy bien. ¿Cómo está aprendiendo?» «Lo intenta, aunque sus notas no son buenas. Sus profesores dicen que ha mejorado en el último mes. Dicen que es mi influencia sobre él.
La abuela no necesitaba ser bruja para darse cuenta de que su nieta se había enamorado, así que se volvió soñadora y despistada. Afortunadamente, el chico resultó ser muy bueno. Se tomaba en serio los estudios y pedía constantemente a Ruzana que le ayudara con la materia más difícil. En la escuela siempre estaba a su lado, la acompañaba a casa y a veces la invitaba a salir por la noche. El abuelo de Ruzana observó que este chico era un auténtico caballero. Nunca venía a ver a Ruzana con las manos vacías. Una chocolatina o una flor, aunque fuera arrancada del macizo de flores de la casa del vecino, siempre la llevaba consigo. Ruzana aprobó brillantemente los exámenes finales para ser admitida en la universidad de su elección y la nota exigida fue incluso más alta de lo que debería. Lip, a pesar de sus esfuerzos, sacó bastante menos nota, pero sacó mucho más de lo que esperaba. Y con lo que contaban los profesores y los padres del chico, todos comprendieron que la razón de su repentino interés por los estudios era Ruzana. El chico quería ir a la misma universidad que ella, estar cerca de ella. Sus notas no eran suficientes para la carrera que había elegido Ruzana. Así que eligió otra carrera, para la que no había tanta competencia. En el baile de graduación, Lip decidió probar suerte y volver a ofrecerle a Ruzana ser su novia. No había motivo para negarse. Había aprobado los exámenes y obtenido la nota necesaria para ser admitida. Y el chico le gustaba cada vez más. La chica aceptó la propuesta, fue a solicitar el ingreso y ya estaban juntos como pareja. A finales de agosto, un futuro feliz. Los estudiantes dejaron su casa y se fueron a la gran ciudad, a una vida nueva e interesante. La vida estudiantil se arremolinó rápidamente. Los chicos recogieron como un torrente pupitres, clases, prácticas de laboratorio, el mar de nueva información útil, nuevos conocidos, interesantes actividades cognitivas. Ruzana era absolutamente feliz. La profesión que había elegido le parecía la mejor. Además, tenía cerca a una persona muy querida que la hacía esforzarse por ser médico. Lip se implicó mucho en sus estudios y se alegró de haber estudiado medicina. Después de Ruzana, su relación era la envidia de muchos conocidos. Tan cariñosa y reverente era la actitud del joven hacia la chica. A Ruzana, como huérfana, le dieron una habitación en la residencia de estudiantes. Y Lip vivía en un apartamento alquilado con un amigo de uno de sus compañeros. Todas las mañanas llegaba temprano, recogía a Ruzana e iban juntos a clase. Un día la chica recibió una llamada de su abuela diciéndole que su abuelo estaba enfermo y le pedía que fuera a visitarla. Ruzana, ¿podrías venir un par de días? El abuelo tuvo que llamar a una ambulancia ayer. Me pidió que no te lo dijera, pero estoy preocupada. Vale, abuela, iré mañana, pero avisaré al comisario. ¿Cómo está ahora? ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen que es la vejez. No tiene remedio. Además, estaba muy nervioso. Ayer conocí a tu padre. ¿Y qué le dijo? Me pidió que te dejara salir del apartamento. Y que cedieras tu parte a su nueva familia, o mejor aún, que lo vendieras y le dieras el dinero. ¿Te lo puedes creer? Pero es el apartamento de mi madre. Él es el único que no posee nada allí. Pero vivía allí, estaba empadronado allí. Eso es lo que exigía, dijo, que Maddie hubiera ido a la escuela. Necesita que le enseñen. Y se olvidó de que fui a la universidad. Creo que es hora de exigirle que se vaya de mi apartamento. Hacía tiempo que había aceptado su indiferencia y el hecho de que no necesitaba a nadie más que a Maddie. Pero esto es demasiado. Eso es lo que le dijo su abuelo. Mañana iré a hablar con él. No quiero perder al hombre que me crió por su culpa. Después de todo, él sustituyó a mi padre. Por la noche, Ruzana, acompañada por Lip, fue a la estación de tren. El muchacho insistió en acompañar a la chica hasta el tren. Sin embargo, el tren salía a última hora de la tarde. Después, el transporte público dejó de funcionar, lo que significaba que el muchacho tendría que cruzar la ciudad casi a pie. Lip, no voy a ninguna parte. La bolsa es ligera. Mi sitio está en el estante de abajo. Me sentaré aquí tranquilamente hasta que llegue el tren y entonces subiré al tren. Estaré bien, iré a casa. No, te subiré al tren yo mismo. ¿Y luego tienes que volver andando con el frío que hace? No, si me quieres, te irás ahora. Era un argumento de hierro que Ruzana utilizaba cada vez que quería que Lip hiciera algo que él no quería. Esta es una técnica prohibida. Lo sé, pero no podré dormir bien si pienso en el hecho de que podrías congelarte bien. Te prometo que llamaré a un taxi. Todo tiene sentido. Tú no me quieres.
Te llamaré y que conteste el taxista. No te gusta nada. Vale, me voy. Tú también. Sonrió, dándose cuenta de que había vuelto a ganar la discusión. Siempre había sido así. Él siempre había cedido ante ella. Esta actitud del hombre era nueva para Ruzana. El abuelo era un hombre serio y de carácter fuerte. Siempre actuaba por voluntad propia. Amaba a su mujer con locura, pero siempre tomaba él mismo la decisión. Era prácticamente imposible convencerle o influir en su decisión. La niña tenía poco contacto con su padre, pero lo conocía como un hombre de espíritu libre, histérico y completamente sometido a la influencia de su mujer. Una dama escandalosa y desconsiderada. Su hermanastra Ruzana era una copia completa de su madre. Mandaban a su padre a dos voces. Y luego estaba el viejo hermano de su padre. A Ruzana no le gustaba su padre, lo consideraba demasiado débil de voluntad en comparación con su abuelo, que era para la niña el hombre ideal. Su padre no podía considerarse un hombre de verdad. Ruzana esperaba dormir tranquila toda la noche en el camino, pero las preocupaciones por su abuelo la mantenían despierta. Además, en la siguiente parada entró en el compartimento una anciana que solo podía comprar un billete en el estante superior. Callada, modesta. Ni siquiera intentó pedir a nadie que le diera el estante inferior. Ruzana decidió ofrecerle a la anciana su propio asiento. Abuela, cambiemos de sitio. Tú no puedes subir al estante de arriba, pero yo sí. Además, salgo por la mañana, dormir en el estante de abajo y en el de arriba es igual de fácil. Gracias, hija. No pensé que me defraudarían. No pude conseguir una entrada con antelación. Así que cogí lo que pude del estante de arriba. No me importa en absoluto. Acabo de hacer las sábanas. Así que solo tienes que cambiarte e irte a dormir. No suelo dormir en el tren. Es incómodo. Yo, en cambio, intento comprar los billetes por la noche para poder dormir todo el trayecto. Ruzana ayudó a la anciana a guardar las maletas en el compartimento bajo el asiento y se disponía a subir a su asiento. La anciana ya se había tumbado y poco a poco se iba quedando dormida. Decía que nunca dormía en el tren, pensó Ruzana. De repente, la anciana se estremeció, miró a la chica a los ojos y dijo, como en una niebla, sin apego a ella: «Cariño, él te dejará pronto. No estaréis juntos». «¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? O mejor dicho, ¿de quién? ¿Quién me va a dejar? ¿Tu amado, no estarás con él? Él te dejará más tarde». Ruzana recordará estas palabras varias veces y siempre le sorprenderá esta frase: te dejará. No te dejará, sino que te dejará. Pasarán muchos años antes de que entienda su significado. Pero entonces la frase tendrá un significado completamente diferente. Dígame, por favor, ¿qué quería decir? Pero la anciana, después de decir estas pocas frases, volvió a cerrar los ojos y se durmió profundamente. Contrariamente a sus propias palabras, Ruzana no pudo pegar ojo. Durante toda la noche había estado repasando las palabras que la mujer había dicho y no les encontraba explicación. ¿De quién hablaba? ¿Qué quería decir? ¿Quién la abandonaría? Lee. Pero en él estaba más segura que en sí misma. Sabía con certeza que él la amaba y que nunca la dejaría, nunca la dejaría, nunca la dejaría. Entonces, ¿a quién se refería la anciana? A su padre. Él la había abandonado hacía mucho tiempo, por así decirlo. Y ella nunca se encariñó con él, tampoco. Nunca llegó a ser su propia persona. El abuelo. ¿Podría ser él quien la dejara? Había estado enfermo. ¿Podría la mujer estar presagiando su muerte inminente? A la niña le daba miedo pensar en ello. Al final, decidió preguntar a su vecina por la mañana sobre la extraña frase. Además, la mujer le dijo que aún le quedaban unos días. Sin darse cuenta, Ruzana se quedó dormida y durmió hasta casi llegar a su destino. Por la mañana, lo primero que hizo fue preguntar a su vecina qué había querido decir la noche anterior. Sin embargo, la estantería estaba vacía. O mejor dicho, el colchón estaba recogido y doblado, y no había ropa de cama, como si no hubiera pasajeros en la estantería inferior. Dígame, por favor, ¿a dónde fue la anciana del estante de abajo? Cogió el tren anoche. Los vecinos de compartimento de Ruzana, un matrimonio, se quedaron muy sorprendidos por la pregunta. Ayer dormiste en el estante inferior. Esta mañana nos ha sorprendido que, por alguna razón, te habías trasladado al estante superior. Pero ayer entró una anciana y le cedí mi asiento. Debió ser tarde. Dormimos toda la noche, no oímos nada más. Y por la mañana salió. Pero dijo que le quedaban unos días. ¿Qué ha pasado?
¿Por qué estás tan enfadado? ¿Te ha quitado algo? No. Ayer me dijo una frase muy rara. Quería averiguar por la mañana qué quería decir. Deberías habérselo preguntado ayer. Ayer se durmió y no contestó, así que lo olvidó. No sé de qué hablaba la vieja cuando estaba despierta. ¿Qué dijo? Algo malo. No fue algo muy bueno. No importa, no hay que creer las palabras de cualquier abuelita extraña. La niña decidió dar la razón a las palabras de sus compañeros de viaje y pasar a lo que realmente importaba, los pensamientos de su abuelo. Por la mañana, Ruzana bajó del tren en la estación de su ciudad natal. Resultó que el abuelo estaba realmente mucho peor de lo que la abuela había dicho. Era necesario ayudar a su abuela a cuidar de él. Así que la niña llamó al jefe del grupo y el conservador le advirtió que faltaría a clase la semana siguiente. Entonces volvió a llamar a Lip y le contó la situación. A él le disgustó mucho que la chica se ausentara tanto tiempo. Durante los días siguientes apenas se llamaron. Durante una de sus conversaciones pareció que Lip hablaba de forma extraña, como si estuviera muy ocupado o disgustado. Escuchó con indiferencia el relato de ella sobre el estado de su abuelo y, casi de inmediato, cortó la conversación alegando asuntos urgentes. Negocios era algo que Lip nunca tenía. Los negocios eran más importantes que Ruzana. En todo el tiempo que llevaban de relación nunca se había permitido descuidarla. En cuanto el abuelo mejoró, Ruzana volvió al colegio. Hacía un par de días que Lip no llamaba. No sabía que había llegado. Cuando regresó al dormitorio, se encontró con un compañero que le contó que Lip se había ido con sus padres a Moscú una semana. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me dijo nada? No lo sé. Sus padres vinieron ayer y se lo llevaron. Me pidió que te dijera que no estará aquí la próxima semana. Tampoco le llames. Tiene algo importante que hacer, advirtió el chico, cuando vio a Ruzana marcando el número de su amado. ¿Qué ha pasado? Prácticamente no me llamó mientras estuve fuera. Y luego no me dijo que se había ido. Ruzana, te dije lo que dijo. Durante la semana siguiente Ruzana vivió nerviosa. Esperaba constantemente una llamada del joven y le marcaba cada minuto, el número de teléfono estaba apagado. Le envió 1000 mensajes, pero todos colgaban de la lista de enviados. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaba una y otra vez. 2 semanas después recibió un mensaje de Lip. Ruzana, lo siento, pero estamos rompiendo. Tengo otra chica. Me voy para siempre. No te quiero. Lo siento. Así son las cosas. El primer impulso de la chica fue correr hacia él, exigirle una explicación, gritar, maldecir y llorar. Llamó. Pero el número volvía a estar desconectado. La persona que llamaba no estaba disponible. Por 100ª vez, repitió la grabación de la chica de la operadora. A Ruzana le pareció que incluso en la voz del contestador escuchaba algún tipo de ironía. Como que no le llamaras. Te ha dejado. Teniendo su orgullo, no podía echarse atrás con dignidad. Ella no quería retroceder, ella no creía, él no podía, él simplemente no podía hacer eso. Él la amaba. Estaba segura, interrogó a todos sus amigos y compañeros sobre lo que podría haberle pasado. Resultó que solo un par de días después de que Ruzana se fuera a visitar a su abuelo, Lipa había dejado la universidad. Dijo que se iba al extranjero. Uno dijo que se iba a América, otro dijo que se iba a Europa. Ninguno sabía nada de su nueva novia. Pero todos lamentaban mucho su marcha. Al fin y al cabo, estaba muy interesado en su futura profesión. A menudo, en las clases prácticas, pedía que le hicieran estudios. Altura, peso, capacidad vital de los pulmones, kilogramo y hoja, nueva fuerza. Le interesaba todo. Un día estaban aprendiendo a determinar el grupo sanguíneo. Y el técnico del laboratorio le dijo algo a Lip. Después de eso, fue varias veces a algún hospital, y luego sus padres vinieron a verle. Los chicos no pudieron decirle nada más a Ruzana. Ella le llamaba todos los días, dejándole largos mensajes en el contestador, llorando y pidiéndole que volviera y le explicara por qué le había hecho eso. Ella ya estaba en estado crítico. La terrible noticia. El abuelo había dejado este mundo. Decidió expulsar definitivamente al padre de Ruzana de su apartamento. Pero la nueva familia del antiguo yerno no iba a rendirse. La ley estaba del lado del abuelo de Ruzana. El tribunal había dado de baja a su padre, que no tenía ningún derecho. Pero vertió tanta suciedad e insultos sobre el antiguo pariente que el anciano, enfermo del corazón, no pudo soportarlo. La noticia le provocó un ataque de nervios. Ruzana no asistió al funeral de su abuelo.
Una vez en la clínica especializada, se replegó sobre sí misma, dejó de comunicarse con sus amigos, se volvió nerviosa y desconfiada. La niña penetró, se convirtió en una sombra de sí misma. Odiaba a Lipa con toda su alma. Su corazón se rompió, se convirtió en refugio de un odio tan fuerte como el amor que antes sentía por el chico. Amigos y amigas intentaron ayudarla a salir de ese estado, temiendo seriamente por su vida. La chica tardó varios meses en volver en sí. Pidió que no dejaran que nadie la visitara, que vieran a sus amigos, a sus compañeros de clase, a sus amigos comunes. Era intolerable. La propia abuela era incapaz de mantener a su nieta. Tras la muerte de su marido enfermo, Ruzana perseveró. Fue capaz de sobrellevar la carga que recaía sobre ella. Varias veces recordó que la anciana Lipa había predicho su marcha. Después del hospital, Ruzana se dio cuenta de que ya no quería volver a la vida que había tenido. Ya no quería ser médico. ¿Qué sentido tenía si el destino le había arrebatado prácticamente a todos sus seres queridos? Y había dejado marchar a Lip por su propia voluntad. No podía perdonarse que su abuelo tuviera que luchar contra su padre. Así que decidió que ahora no quería salvar y curar, sino proteger a los débiles e indefensos. Decidió hacerse abogada. Tras unos meses de preparación, consiguió aprobar el examen de acceso. Resultó que entrar en la facultad de Derecho era incluso más fácil que en la de Medicina. En otoño volvió a una nueva facultad en otra ciudad. Allí no tenía conocidos ni nadie que le recordara su vida anterior. Pocos meses después se enteró de que su hermanastra Maddie estudiaba en una universidad de la misma ciudad. Tras la muerte de su abuelo, Ruzana estaba decidida a cortar todos los lazos con su padre y su nueva familia. La marcha de Lip, la muerte del abuelo, la crisis nerviosa y la clínica la convirtieron de una chica sonriente y amable en sarcástica, cínica y un poco maleducada. No dejaba de recordar las palabras de aquella abuela en el tren. De quienquiera que estuviera hablando. Todos los hombres de su vida se habían ido. No había tenido tiempo de despedirse de su abuelo, ella misma había cortado los lazos con su padre. Lip se fue sin pedirle su opinión. Aún así, siempre había pensado que el mensaje hablaba de Lip. A pesar de que había muchos chicos guapos en su clase, Ruzana no prestaba atención a ninguno. Todos parecían iguales. Sus bromas eran tontas y sus muestras de atención, intrusivas. Así pasaron 3 años. Ruzana se preparaba para sus primeras prácticas. Iba a trabajar como asistente en el tribunal de la ciudad. Posteriormente, los mejores estudiantes eran enviados allí a trabajar. Ruzana se propuso conseguir el trabajo por todos los medios. Al principio, estudiar derecho le parecía aburrido y monótono. La chica echaba de menos ir a la facultad de medicina, pero los recuerdos de sus antiguos estudios la llevaban inevitablemente a pensar en la tila. Con el paso de los años, pocas cosas habían cambiado en su vida. Salvo que los pretendientes se habían reducido notablemente. Muchos intentaron iniciar una relación con ella, recibiendo invariablemente un duro rechazo. Con el tiempo, todos encontraron una pareja más adecuada. La chica incluso se alegró de que su atención se hubiera desplazado hacia otros. Poco a poco se hizo valer por sí misma, hizo amigos y aprendió a reír y a disfrutar de la vida. Lo único que le preocupaba era la salud de su abuela. La chica decidió trasladar a su único familiar más cerca de ella. Vendió su piso y el de su abuela y compró en la ciudad donde estudiaba un nuevo lugar para vivir. Ahora no tenía que vivir en una residencia y su abuela siempre estaba cerca. Además, tras la venta del apartamento, ya no la molestaba su padre, que lo consideraba de su propiedad. Ruzan, ya es hora de que empieces a tener citas. Con el paso de los años, pronto tendrás 22. No era la primera vez que la abuela tenía esta conversación. Le preocupaba la soledad de su nieta. Y el hecho de que a la chica no le interesara nada más que sus estudios. Abuela, no quiero hablar de eso. Ruzana intentó no ponerse nerviosa y no enfadar a su abuela, que últimamente se había vuelto muy insistente. Abuela, ¿te encuentras bien? No cambies de tema. Me siento bien. No me siento bien. Normalmente empiezas a hablar de tíos cuando te sientes mal y tienes miedo de dejarme en paz. Sí, tengo miedo. ¿Con quién te quedarás cuando me haya ido? ¿Me sobrevivirás? Ruzana, ¿puedes decir eso? Abuela, escucha, te quiero mucho, pero no quiero ninguna relación. Y no tengo tiempo ahora. Empiezo mis prácticas en el juzgado. El tribunal encontró un trabajo para una chica. ¿Es ahí a dónde perteneces? Un médico es una profesión digna y respetada.
¿Vas a meter a la gente en la cárcel? No es el trabajo de una mujer. Protegeré a la gente de los criminales. Y ya no quiero ser médico. ¿Ves por Lip? Llego tarde. Lo siento, no quería hacerte daño. Que tengas un buen día. Abuela, llegaré tarde, no necesito cocinar, hay sopa en la nevera. No te olvides de comer. No soy un niño, te quiero, abuela. Aunque Ruzana evitó cuidadosamente tocar el tema de su exnovio, la venta del apartamento cortó todos los lazos que le quedaban con él. Todos sus amigos comunes se habían ido a otra parte. Solo se veían, de vez en cuando, en su ciudad natal. Ahora Ruzana no tenía que ir allí, lo que significaba que no tenía que verlos. Se puso una armadura de piedra sobre el corazón, intentando olvidar para siempre a quien tanto amaba y que la había tratado de forma tan repugnante. El juicio resultó ser todo un calvario para la muchacha, de naturaleza suave y bondadosa. A la niña le costó mucho soportar las vistas judiciales, en las que a veces se desarrollaban verdaderos dramas familiares. Los primeros días volvía a casa y durante mucho tiempo no podía volver en sí de lo que había visto y oído. Niños abandonados, división de bienes, reclamaciones y acusaciones mutuas. Pensó que era su vida llena de dolor, decepción y pérdida. Resultó que había gente alrededor con vidas aún más complejas y lisiadas que todavía tenían la capacidad de disfrutar de la vida, de sonreír y levantarse por la mañana. Ruzana decidió hacerse abogada para proteger a la gente de los ataques de la fiscalía, para buscar y encontrar la verdad, para protegerla, defenderla y luchar por ella con todas sus fuerzas. Después de tomar esa decisión, le resultó mucho más fácil ejercer. Los casos no eran horribles, pesadillescos e injustos, sino confusos, complejos e interesantes. Quería aprender todo lo posible, penetrar en todas las sutilezas del abogado que supervisaba su práctica. Era un joven asistente, graduado de la escuela secundaria en la misma especialidad que Ruzana. Pero un año antes, fue a él a quien el curador encargó que ayudara a la chica, que revisara los encargos, que le explicara cosas incomprensibles. Desde los primeros días el joven se mostró como un profesional, interesante, inteligente y versado en todas las sutilezas. Honey solo tenía 3 años más que Ruzane, pero a ella le parecía muy maduro, sabio y experimentado. Tratando de probarse a sí misma lo mejor posible, así como de comprender todos los puntos de discusión, la chica se quedaba a menudo hasta tarde, ayudando a Honey en su trabajo. Varias veces él la llevó a casa. La conversación sobre el trabajo se fue desplazando poco a poco hacia los intereses personales y las aficiones. ¿De verdad decidiste abandonar la carrera de medicina? Después de tanta preparación, después de estudiar durante casi un año, no pareces una mujer de escaparate y una insegura de ti misma y de tus planes. A Honey le sorprendió mucho la historia de la chica que había perdido un año entero por abandonar la carrera de medicina. Tenía razones de índole personal. Una persona muy cercana a mí se ha ido. Lo siento, mis condolencias. Pero ¿no sabías que tenías derecho a un año sabático o a unas pequeñas vacaciones para recuperarte? Eres una chica lista. Estoy segura de que podrías recuperar fácilmente las horas perdidas. ¿Quién era? Abuelo. Me criaron mis abuelos. Mi madre murió cuando yo nací y mi padre encontró una nueva familia. Me replanteé lo que había pasado y decidí que debía cambiar de perfil. Antes de que fuera demasiado tarde. La medicina implica un largo aprendizaje. Fue bueno que cambiara de opinión al principio de mi viaje. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero has cambiado mucho de perfil. Medicina y derecho no tienen nada en común. Ni siquiera en términos de exámenes. Admiro eso. He visto tus notas. Eres un chico inteligente, un luchador. Seguro que puedes con todos los retos. Estudiar no es el mayor de ellos, confía en mí, en lo que pueda ayudarte, te ayudaré. Honey no era como nadie que ella conociera. No le imponía su compañerismo, era delicado. No se metía en su piel, la ayudaba con sus tareas. En el éxito de su pasantía, le pidió una primera cita. Al cabo de un tiempo, Ruzana aceptó convertirse en su novia. Esta relación era diferente de la primera en todos los aspectos. Mientras que con Lip, Ruzana se sentía como flotando sobre el suelo, con Honey estaba segura. Estaba segura del mañana y de un futuro juntos. Él no le prometía estrellas del cielo y no le regalaba ramos de flores de los parterres de los vecinos, sino de floristerías caras. Tras 6 meses de relación, la presentó a sus padres, a pesar de que la chica era de familia pobre. Era huérfana y no tenía contactos.
Sus padres aceptaron la elección de su hijo. Con respeto. Además, Ruzana tenía buenas perspectivas de promoción profesional. El hijo se lo contó repetidamente a sus padres. Afortunadamente, para Ruzana, la prioridad en la familia del joven no eran los contactos y el dinero, sino el amor y el respeto. Los propios padres habían recorrido el duro camino de no ser estudiantes conocidos a ser unos de los mejores abogados de la ciudad. Cuando el hijo, que nunca había hablado de ninguna chica en casa, empezó a hablar de una nueva becaria con una regularidad envidiable. Los padres se dieron cuenta. Pronto tendrían que pensar en casarse. 1 año y medio después, cuando Ruzana obtuvo un título brillante y le ofrecieron trabajo en un bufete de abogados, Honey le propuso matrimonio. Habían pasado varios años desde que Lip la había dejado. A Ruzana le parecía que no todo había sido con ella. Los años se habían llevado todos los resentimientos, los asuntos pendientes, las conclusiones inconclusas y los asuntos pendientes. Hacía tiempo que había perdonado al chico, o mejor dicho, había decidido dejar sus actos al juicio de Dios y al juicio de su propia conciencia. Sabía firmemente que, si ahora reaparecía en su vida, apenas le dirigiría la palabra. Apenas le dedicaría un minuto de su tiempo. Él le había dado la libertad, la sensación de volar y la felicidad absoluta. Y luego, tan despiadadamente, sin explicaciones, la tiró al suelo. Ella sobrevivió. No se estrelló, pero sacó conclusiones y aprendió a seguir adelante y a ser feliz. Dicen que es imposible olvidar el primer amor. Ella no lo había olvidado, pero sabía con certeza que nunca podría ser la misma persona que había sido con él. Gracias a Honey, se había vuelto muy diferente, segura de sí misma, fuerte, feliz. Aceptó encantada su proposición y empezó a preparar la boda. La madre de Honey la ayudó en todo, ya que su abuela era muy mayor. Los padres del joven decidieron celebrar la boda a lo grande para que toda la ciudad supiera que la familia del abogado más famoso se casaba con su único hijo. A Ruzana la miraban con envidia. Las hijas de los amigos de los padres de Honey, sus compañeros de estudios, sus novias. Era realmente un novio envidiable que no solo fue un billete de suerte para Ruzana, sino que se convirtió en su segunda mitad de apoyo, su alma gemela. Su aparición cambió por completo la vida de la chica. Lo amaba con todo su corazón, no tan imprudente e incondicionalmente como antes había amado a Lipa, sino sinceramente. Antes de la boda, su abuela, dando consejos a su nieta, le recordó sin querer a la propia Lip. Nieta, sé feliz. Deseo que nunca repitas el destino de tu madre. Ella no tuvo mucha felicidad en su vida. Vive con Honey como nosotros lo hicimos con tu abuelo. Alma con alma hasta la vejez. Me alegro de que hayas aprendido a vivir y a vivir de nuevo sin alguien de quien no sabías nada desde hacía mucho tiempo, que te hayas recuperado y que ahora te estés preparando para crear la tuya propia. Seguro que mamá y el abuelo te miran desde el cielo y se alegran. Qué guapa e inteligente eres. Siempre has sido nuestro orgullo y nuestro apoyo. Así que sé feliz. Gracias, abuela. Intentaré ser una esposa tan sabia como lo fuiste tú. Como lo fuiste tú. La vida comenzó a fluir en una nueva dirección. La vida familiar de Ruzana y Honey fue realmente feliz. La joven consiguió trabajar durante varios años y se convirtió en una abogada de bastante éxito. Se le presentaban casos bastante complicados y confusos. Los padres de Honey persuadieron a la joven familia para que se trasladara a su bufete y poco a poco se hiciera con el control del mismo. Honey intentaba conseguirlo todo en la vida por su cuenta. Decidió seguir adelante. Ahora no tenía que demostrar nada a nadie. Nadie lo percibía como el hijo de padres ricos y exitosos. Hacía tiempo que se había convertido en una entidad independiente y, junto con Ruzana, consiguió ganar juicios que a la mayoría de sus colegas les parecían irremediables. Un día fueron a un restaurante para celebrar la transición al bufete de los padres de Honey. Ruzana se sintió indispuesta, achacando el malestar a la tensión nerviosa. Sin embargo, la madre de Honey insinuó con delicadeza que tal estado se parecía más a un embarazo. Y tenía razón. 8 meses después, la joven familia tenía una niña adorable, copia de mamá Ruzana. Parecía que la vida se había asentado. La felicidad era completa y auténtica. Sin embargo, Ruzana no sabía qué sorpresas le preparaba el destino y qué pruebas tendría que superar en el camino. Su hija tenía unos 2 años. Ruzana se preparaba para terminar su permiso de maternidad e incorporarse al trabajo. La pequeña Margot ya había empezado a ir a la guardería, donde su padre la llevaba por la mañana. Y antes de comer o después de la siesta, la recogía su madre.
La mañana de hoy empezó como de costumbre. La niña hizo el desayuno y se preparó para llevar a sus seres queridos al trabajo y a la guardería. La hija y su marido hacían planes que conocían. Cuando Ruzana encontró un extraño sobre en la mesa junto a la puerta sin remitente con el nombre del remitente, dirigido a ella, a juzgar por la ausencia de matasellos, el sobre fue simplemente arrojado al buzón. «Cariño, ¿qué clase de sobre es este?» «Oh, llegó ayer. Olvidé dártelo». «¿Lo conseguiste?» «Sí, lo trajo el mensajero y me pidió que se lo entregara en persona». «Raro. Parece que este sobre tiene muchos años». «Mira, los sobres ya están amarillentos y la tinta está descolorida». «Sí, claro. Déjame ver qué contiene». «No, lleva mi nombre. Lo leeré yo mismo». «Vale. Pero tendrás que decírmelo, ¿no?» «Claro que sí». «Ruzana, ¿estás bien? ¿Tienes las manos frías como el hielo?» «Es la carta. Déjame abrirla yo mismo». «No lo hagas. Creo que sé de quién es». Lo supo por sus ojos. Hacía tiempo que ella le había contado las circunstancias en las que había abandonado la medicina y había decidido hacerse abogada. También conocía la extraña predicción de la anciana del tren. Y al ver a Ruzana, ahora comprendía que todos estos acontecimientos estaban directamente relacionados con la carta. «Estoy bien, no te preocupes, vete, ya llegas tarde». Mirando la cara de preocupación de su marido, añadió: «Te llamaré más tarde y te lo contaré todo, ¿vale? No te preocupes». Después de despedir a su marido y a su hija, Ruzana se quedó varios minutos con el sobre en la mano, dudando si abrirlo o no. Por la letra, adivinó de quién era. De hace 10 años. Dios mío. Habían pasado 10 años desde que él desapareció de su vida. Parecía como si aquellos años hubieran vuelto a pasar ante sus ojos. Cuántos acontecimientos, cuántas emociones, cuánta energía. Incluso sonrió. Decidió explicar algo. Qué curioso. No había sido capaz de encontrar unas pocas frases para explicarlo en ese momento. Ahora le enviaba una carta. Lo único que la confundió fue el hecho de que la carta parecía vieja. Era como si hubiera sido escrita hacía 10 años. Ruzana decidió prepararse una taza de café antes de abrir el sobre. Se sorprendió a sí misma pensando que estaba posponiendo diligentemente el momento de leer el contenido, o tal vez tirarla sin leerla, se dijo. «Hace tiempo que mi vida está resuelta, hace tiempo que ni siquiera pienso en ello. ¿Por qué iba a necesitarlo? ¿Qué podría decirme?» Finalmente, decidiendo que la carta podría contener información sobre sus conocidos, Ruzana abrió el sobre. Dentro había una larga carta, escrita con la hermosa letra de Lip, a pesar de su pobre expediente académico. Su letra era siempre caligráfica. Ruzana bromeaba diciendo que los médicos nunca tenían una letra tan bonita. Quizá su profesión no había estropeado su caligrafía o había elegido dedicarse a otra cosa. Leyó las primeras líneas con una sonrisa irónica en los labios. Efectivamente, la carta era de Lip. Escribía: «Hola mi amor. Si recibiste esta carta, significa que eres una buena chica, mi chica fuerte. Significa que todo está bien en tu vida. Fuiste capaz de sobrevivir a mi traición y seguir adelante con tu vida. Han pasado 10 años desde que te escribí ese mensaje. Créeme, no fue fácil. Nunca fui capaz de decirte a la cara lo que había decidido escribirte. Me fui en silencio, sin dejarte más que un miserable mensaje de que ya no te quería, que había encontrado a otra persona. Dios mío, qué absurdo. Qué terrible mentira. Esta carta. Te escribo en el tren. Mis padres y yo vamos a la capital para un chequeo. Todavía esperan algo. Y ya sé exactamente lo que me dirá el médico. Debo de ser un pelele y un cobarde porque no he encontrado fuerzas para reunirme contigo y decirte la verdad. Por eso escribo esta carta que recibirás dentro de 10 años, cuando seas adulto, cuando puedas comprender y perdonar. Cuando no habrá un recuerdo mío en tu vida, cuando mi lugar será ocupado por alguien que será lo mejor y más querido para ti, cuando aprenderás a ser feliz de nuevo. Durante 10 años he estado aquí sentada intentando imaginar en qué te has convertido. Probablemente hace ya mucho tiempo que eres un médico con mucha experiencia, con docenas, tal vez cientos de partos exitosos y bebés sanos en tu haber. No me cabe duda de que te graduaste con honores y te convertiste en un especialista de primera. Te mentí y no busco excusas. Te merecías la verdad. Pero no pude. Supongo que fue cosa del destino. Sé que no te gusta considerarlo destino. ¿Estás seguro de que un hombre crea su propia suerte?
Pero en mi caso, el destino o un destino malvado determinó el curso de los acontecimientos. ¿Sabes qué fue lo más duro después de escribirte una carta? Escuchar tus interminables mensajes en el contestador y no contestarte, oírte llorar, pedirte explicaciones. Oír todo esto y no decir nada, no coger el teléfono y no contestar a tus mensajes. Ahora estoy escribiendo esta carta y te estoy llorando. Sé que no te gustan ni entiendes las lágrimas de los hombres. Pero, créeme, tengo una razón. No pienses mal de mí. Nadie puede ver mis lágrimas. El caso es que en una de las prácticas, el médico del profesor encontró algo extraño en mi análisis de sangre. Sugirió que me sometiera a un examen para aclarar o descartar el diagnóstico. Por desgracia, sus temores se confirmaron. Los médicos dijeron que tenía un tumor cerebral, un estadio avanzado. El médico me dijo sinceramente que solo me quedaban un par de meses. Te imaginas, ni siquiera podré verte aprobar brillantemente tus exámenes e ir a casa de tus abuelos en verano. De alguna manera, pasaste de ser una tímida estudiante de primer año a una estudiante segura de sí misma y luego a doctora. Estoy seguro de que serás el mejor del curso. Ahora nos vamos a Moscú para otro examen. Mis padres esperan que allí me ofrezcan algún tipo de tratamiento, sugieren cirugía, quimioterapia o radioterapia. Pero yo ya no lo creo. Como puede ver, no me he ido a ningún sitio para siempre, no he querido al otro. ¿Y cómo podía? ¿Cómo podía siquiera mirar a los demás cuando hay tal nativo y amado, el más brillante, más puro, más tierno y dulce, mi ángel, mi luz? ¿Cómo podría? Ni siquiera puedo pensar en otro, si el mero recuerdo de su sonrisa, su abrazo con un beso. Recupero el aliento y mi corazón late a un ritmo frenético. Espero que hayas encontrado a alguien que pueda amarte con el mismo ardor, ternura y sinceridad. Espero que esté igual de loco. Pienso una y otra vez, volviendo a los momentos de nuestros encuentros. Desafortunadamente, no tuve suerte. Desafortunado de estar contigo otro par de décadas. Sin suerte para pedirte que te cases conmigo. Sin suerte de verte con un vestido blanco. Sin suerte de ser el padre de nuestros hijos. Podría soñar y hablar sin parar de cosas que nunca volverán a suceder. Espero que ahora lo tengas todo, un ser querido, un trabajo, una familia, un marido, hijos, amor, todo lo que yo nunca podré darte. Te deseo sinceramente que seas feliz, porque no quiero que sufras y te atormenten los recuerdos. Y antes de eso, quiero que me veas desvanecerme lentamente. Dejarte es un infierno, créeme. Ya he visto suficientes cosas como yo mientras me examinaban. No se lo desearía ni a mi enemigo. ¿Y tú? Eres un ángel puro y no perteneces a este infierno. Les pido a mis padres que me dejen en Moscú sin mirar mi partida. Muy rara vez las personas con mi diagnóstico se van fácilmente. Más a menudo es la agonía de morir para compartir con sus seres queridos. Yo no quiero eso. Me voy llevándome conmigo el recuerdo de ti, de esos días impagables que nos regaló el destino, para bien o para mal. Te conozco demasiado bien. Sé que no podrías haber sido diferente después de mí. Habrías vivido en el pasado, atrapado en él como en un pantano de Viatka. Vi una historia así. Me la contó una mujer en el hospital. Había enterrado a su marido cuando era joven y no podía vivir sin él. Vivía de sus recuerdos. Poco a poco se fue apagando. Al cabo de 15 años de vivir así, enfermó. La conocí cuando los médicos le dieron el alta para vivir sus últimos días. Y sabes, estaba contenta. Contenta de que su agonía terminaría pronto, de que pronto vería a su marido. Yo no quiero eso. No quiero que pases tu vida sufriendo y esperando la muerte. Quiero que vivas con avidez, con alegría viviendo cada minuto como si fuera el último. Que no tengas miedo de arriesgarte, de cambiar de vida, de tomar decisiones importantes y de hacer locuras precipitadas. Solo hay una vida. Merece la pena vivirla con gusto. Mi amada alma gemela. Te amo sinceramente y te amaré hasta mi último aliento. Pero no puedo ni quiero ni tengo derecho a atarte de ninguna manera. Es mejor así. Estoy seguro de que no estarías de acuerdo conmigo, discutirías y me regañarías. Y no puedo discutir contigo. Siempre voy a estar de tu lado. Así que, por favor, perdóname e intenta comprenderme. Las últimas palabras fueron leídas por Ruzana, que contenía las lágrimas. Se sentó en el suelo, abrazada a la carta. ¿Cómo pudo decidir todo para que ella se fuera, no dejarla vivir junto a él? Todos los minutos, horas, días marcados para él. Estaba muy enfadada. Enfadada con él, incluso más que entonces.
Hace 10 años quería romper y tirar, golpear los platos, gritar, destruir todo a su alrededor. Pero sabía que no sería más fácil. Quizá no debería haber leído aquella carta. Su vida era tan tranquila, tan perfecta. Ahora parecía una traición. No era él a quien había traicionado, era ella. Ella era capaz de seguir adelante con su vida, de ser feliz, despreocupada. Y él se estaba desvaneciendo lentamente en algún lugar, solo, sin apoyo, sin hablar y sin recuerdos. Y decidió ir a verle inmediatamente. Rápidamente se limpió la cara con las manos, se levantó de un salto y corrió por la casa, sacando caóticamente su bolso, echando en él cosas al azar. De repente se quedó paralizada en medio de la habitación, frente al gran espejo, y se miró a sí misma. Había sido médico, aunque por poco tiempo. Sabía que ya nadie la esperaba. Podía ir a ver a sus padres, hablar con ellos, averiguar cómo vivía, explicarse, inventar excusas. Pero, ¿de qué serviría si Lip ya no estaba? Durante todos esos 10 años se había estado recuperando, había encontrado una nueva profesión. Vivió, amó, se casó. Tenía la urgente necesidad de llamar a su marido. Prometió que le contaría cómo explicaba su estado. Como si percibiera a distancia que necesitaba apoyo. Su marido llamó. «Cariño, ¿cómo estás?» La voz de Honey era agitada. «Yo, no sé. Tengo que ir a mi pueblo, a hablar, a explicarle, a ir con él». Ruzana hablaba confusa y apresuradamente. «Iré enseguida, pero recogeré el coche por el camino». Seguía caprichosa y no quería ir. «¿A quién?» «Voy de camino». Por el camino, el hombre decidió parar en una farmacia y comprar algo para tranquilizarse. No sabía con certeza si necesitaría algo, pero valía la pena tranquilizarse. Ruzana colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla del móvil unos minutos en silencio. ¿De qué estaba hablando ahora? ¿Con quién? ¿Cómo había podido ser tan serena, estricta y segura de sí misma y convertirse de repente en una amargada de carácter débil? Cuando llegaron su marido y su hija, Ruzana seguía de pie en medio de la habitación, abrazada a la carta. Su marido la vio y se horrorizó. Pálida, con los labios temblorosos, llorando. Parecía una débil sombra de sí misma. El primer impulso del hombre fue llamar a la abuela de su mujer, pero temía molestar a la anciana, que últimamente se había rendido mucho. Con cuidado, llevó a su mujer a la habitación, la tumbó en la cama, cogió la carta, preparó a su hija leche caliente y a su mujer té con menta. Realizando mecánicamente estas acciones, luchó consigo mismo para no dejarlo todo y empezar a leer el mensaje que había puesto a su cónyuge en este estado. Me contó que así es exactamente como se sintió cuando su novia de 18 años fue abandonada por el chico que amaba. Fue entonces cuando acabó en rehabilitación. Afortunadamente, aquel episodio no afectó a la vida futura de la chica. Y no hubo campanas al vuelo en todos esos años, hasta hoy. La carta estaba sobre la mesa y Honey pudo vislumbrar cada una de las palabras. Amada, enfermedad, muerte. No le gustaba nada esa combinación. Pero primero estaba decidido a asegurarse de que sus queridas niñas se sintieran bien. Cariño, te hice un té de menta. Justo como te gusta. ¿Lo has leído? No. Léelo, no puedo hacerlo sola. No soy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto sola. Tengo miedo de que pase lo mismo que entonces. Solo que ahora no quiero ir al hospital, pero no puedo soportarlo. Cariño, no te preocupes, te ayudaré, saldremos de esto. Un momento. Enseguida vuelvo. Volvió a la cocina, cogió un sedante, una carta y encendió la tele de la cocina con los dibujos animados de su hija. Ruzana no animaba a ver dibujos animados durante las comidas. Pero ahora había una emergencia. Convenció a Ruzana para que tomara un sedante y bebiera té. La abrazó y la acarició como a un bebé hasta que se durmió. Solo entonces se decidió a leer la carta. Le llevó mucho menos tiempo. En cuestión de minutos, ya sabía que había otro chico que quería a su chica tanto como él. No sintió celos. A juzgar por la carta, aquel hacía tiempo que se había ido. Pero quería ayudar a su mujer a salir de aquello y no sabía cómo hacerlo. Llamó a sus padres y les pidió que se llevaran a su hija unos días, explicándoles que Ruzana estaba enferma. Recogió rápidamente las cosas de su hija y su nieta estaba lista cuando llegaron sus padres. Los padres de Honey adoraban a su hijita, pero rara vez tenían la oportunidad de estar con ella más de un día. Ruzana era una madre muy responsable y no confiaba su hija a nadie más. Los padres de Honey se dieron cuenta de que algo grave le había ocurrido. Una vez que su hijo entregó a su hija, le advirtieron que estaría con ellos unos días.
Hijo, ¿habla en serio Ruzana? No, espero que solo sea un resfriado común. Pero Margo acaba de ir al jardín. Tiene miedo de contagiarse. Por eso decidí acudir a ti. Los padres sabían que su hijo mentía o no decía la verdad, pero decidieron mantenerse al margen de su vida familiar. En todos los años que su hijo había estado casado, nunca habían lamentado que su hijo se hubiera casado con Ruzana, en lugar de con una de las novias con las que habían querido que se casara. Humilde, decente, fiel, cariñosa. Fue una verdadera ala fuerte para mi hijo, una amiga fiel y un apoyo. Y si ahora el hijo estaba preocupado y pedía ayuda, se la proporcionaban sin rechistar. Al salir del apartamento y dejar que su mujer y su nieta se adelantaran, el padre se detuvo un momento y preguntó: Hijo, ¿está todo bien contigo? ¿Quizá necesitas ayuda, dinero, contactos? No, nos las arreglaremos. Es solo que Ruzana está enferma, pero mejorará pronto. Quiero ayudarla y estar a solas con ella al mismo tiempo. No hemos podido hacerlo muy bien desde que llegó Margot. Pero ya sabes, si nos necesitas, estamos ahí. Siempre estamos ahí para ti. Ya sé, papá, si no es mucha molestia, ¿podrías pasar por casa de la abuela de Ruzana? Me temo que no podemos ir. Bueno, adiós hijo. Mientras Ruzana dormía toda la noche y salió de la habitación para encontrar a su marido sentado en la cocina. ¿Qué tal? Un poco mejor. Creo que estaba demasiado nervioso. Y creo que estás demasiado cansada. Pasas todo el día con el bebé tú sola y no le confías a nadie. Tal vez sea hora de descansar un poco. ¿Crees que puedo estar tranquilo mientras mi hijo no esté cerca de mí? Tienes que hacerlo. Mira cómo reaccionaste a este saludo del pasado. Pero no es solo un hola. Usted entiende. Sí, leí la carta. Había muchas cosas en ella que podrían haberte molestado. Y esto es lo que estaba pensando: iremos juntos a casa de sus padres. Hablarás con ellos. Nos sentaremos junto a su tumba. Sé que no te gustan esos sitios, dijo. Ruzana apenas intentó oponerse. Iremos a verle y luego te llevaré a un psicólogo que nos ayudará a decidir qué hacer a continuación. No me dejarás en paz. No puedo hacerlo, dijo Ruzana, con desesperación en su voz. Amada, bajo ninguna circunstancia te dejaré. Entiendo que has tenido una situación en tu vida cuando un hombre prometió lo mismo y se fue. Pero resulta que él se preocupaba por ti, así que se fue. Yo no haré eso. En todo caso, diré la verdad. Gracias. ¿Dónde está Margot? Está en casa de mis padres. Deben de estar contentos. Con una sonrisa, Ruzana dijo inmensamente. Les gustó especialmente mi idea de tomarnos unas pequeñas vacaciones y pasarlas juntos. Mamá está encantada. Ya está buscando una niñera que la ayude con Margot. Una niñera. Pero sabes que mamá tiene muchas cosas que no puede cancelar. La niñera cuidará de Margot a veces. No te preocupes, será investigada a fondo. No me preocupa. Tus padres te han educado. Y esta es la mejor demostración de su talento pedagógico. No lo creo. Me criaron estrictamente. Y Margot está mimada. Eso también lo sé. Así que no te preocupes. Nos vamos mañana. Ya he contactado con los padres de Liv. Ellos te recuerdan. Gracias. Supongo que realmente tengo un destino feliz. Desde que me envió a ti. No, estoy seguro de que es mi buena suerte. Después de todo, podría no haberte conocido. Si te hubieras convertido en médico de mujeres, no habría tenido la oportunidad de conocerte. ¿Por qué no? Te casarías y tu mujer embarazada vendría a mí. Y yo no tendría ninguna oportunidad. Después de todo, eres una chica muy seria y de principios. Johnny se rió. Por la mañana fueron al pueblo natal de Ruzana. Encontraron a los padres de Liv. Se acordaron de Ruzana e intentaron que su hijo le contara todo. Pero él se mostró inflexible. En parte estaban de acuerdo con él, pero pensaban que la chica aún tenía derecho a saberlo. Le enseñaron a Ruzana dónde estaba la tumba de Liv. Por la noche, al despedirse de ellos, Ruzana decidió dejarles la carta de su hijo, aunque iba dirigida a ella, que tenía otra vida propia. Y a ellos ya no les quedaba nada. Vio que nada había cambiado en sus vidas en los últimos 10 años. Eran como la mujer de la carta, vivían en el pasado y solo esperaban reunirse con su hijo. Ruzana comprendió. Liv hizo bien en mantenerla al margen. Si hubiera podido, los habría mantenido al margen. Pero no todo estaba en su mano ni en sus fuerzas. Después del viaje, Ruzana se sintió mucho mejor.
pero aún así decidió visitar a un psicólogo para que la ayudara a entenderse a sí misma. Ya después de la primera sesión, quedó claro que su afán por controlarlo todo y responsabilizarse de todo la estaba agotando poco a poco. Se decidió continuar con la terapia, pero más adelante. Mientras tanto, se fueron un par de días de vacaciones espontáneas a un lugar donde estuvieran los dos solos. Una semana después regresaron, descansados y replanteándose algunos aspectos de su matrimonio. A su regreso, decidieron que la idea de la madre de Honey de una niñera no era tan mala idea para la chica. Ya era hora de que volviera a trabajar y dejara de pensar solo en cuánto y cómo comía su hijita. Además, la mujer ya había conseguido elegir una niñera. Para Margot, Maddie solo tenía un par de años menos que Rosanna, pero sabía llevarse bien con los niños. Tenía formación profesional. Sorprendentemente, al igual que Rosanna, abandonó la carrera de medicina en su primer año y se fue a estudiar magisterio. Una coincidencia interesante para una madre jovial. Creo que Katia incluso se parece un poco a ti. Margot es muy amigable con ella. ¿Dónde está Maddie ahora? Me gustaría conocerla. Ella y Margot han salido a dar un paseo y volverán pronto. Si Rosanna tenía alguna duda, cuando vio a Maddie, sus dudas se disiparon. Maddie, la niñera de la pequeña Margot, no era otra que la hermana paterna de Rosanna. Al parecer, este hecho se lo ocultó a los padres de Honey. Las dotes de interpretación de su hermana eran tan grandes que ni siquiera las reconocía supuestamente. Pero Rosanna tenía la vaga sospecha de que la aparición de su hermana en su casa era un desajuste, una secuencia de acontecimientos bien planeada. Hola Rosanna. La expresión inocente del rostro de su hermana debería haber indicado que ignoraba de quién era la casa en la que había aceptado un trabajo. Sin embargo, Rosanna recordaba bien a su hermana y a su madre. Y su padre nunca ocultó que su segunda esposa era mucho más cercana a él en espíritu que la madre de Rosanna. Callada, modesta, discreta. La segunda esposa era una mujer práctica, pusilánime. Se dice de ella que no se desprende de los suyos. Fue con ella con quien el padre de Rosanna tuvo la idea de quitarle a su hija el apartamento que en primer lugar nunca le había pertenecido. Fue a raíz de esta afirmación de que el abuelo ya no estaba, que Rosanna no pudo perdonar a su padre ni a su nueva familia. Nadie más que su marido sabía que tenía otros parientes además de su abuela. Rosanna sintió un vago malestar por la llegada de su hermana a la casa. No podía decir con claridad por qué estaba en contra, pero lo tenía claro. Nada bueno saldría de ello. «Hola señora. No finjamos que no nos reconocemos», dijo Rosanna con dureza. «¿Por qué se sorprendió tu suegra?» «Rosanna, ¿conoces a Maddie?» «Sí, nos conocemos. Es mi hermana paterna». «No habíamos hablado antes», añadió, al ver que las caras de mi madre y mi marido se ensanchaban de sorpresa. «Vaya, también pensé, ¿a quién me recuerda? ¿Se parecen mucho?» «Sí, somos como mi padre». «Rosanna, qué coincidencia. No sabía que era tu hija cuando solicité ser su niñera». Era muy difícil de creer cuando Rosanna y su suegra se encontraron solas. La madre de Honey le preguntó a su nuera. «Rosanna, lo he entendido bien. ¿No quieres que Maddie trabaje para ti?» «Sí. No puedo decirte la razón, pero tengo un mal presentimiento sobre esto». «Dime, ¿cuál es tu relación con tu padre?» «Ninguna. Cuando mi madre se fue, sus padres me acogieron. Mi padre prácticamente desapareció. Se casó y salió de mi vida. Maddie nació. Prácticamente no tuvo contacto conmigo. Solo de vez en cuando aparecía e intentaba llevarse el piso donde vivía con mi madre y donde estaba empadronado». «¿Era un alojamiento compartido?» «No, era de mi madre. Él no tenía derecho a ella, pero estaba tratando de presionar a la lástima. Decía que no tenía dónde vivir con su nueva familia. Uno de los intentos de quitarle el piso acabó tristemente. Mi abuelo estaba muy nervioso y luego se le paró el corazón. Y mi padre, su mujer y su hija empezaron a inventarse todo tipo de tonterías sobre nosotros. Créeme, son gente muy deshonesta». «Rosanna, te creo. Te conozco demasiado bien para dudar de tus palabras. Pero Margot lo ha hecho tan bien con ella. Es tan mansa, ¿verdad? Pocas personas lo hacen. Y Maddie sabe cómo tratarla. Además, solo vendrá un par de veces a la semana durante un tiempo. Al menos te sentirás mejor. Estás muy cansado. Los últimos años has pasado prácticamente todo tu tiempo en el trabajo. Tu familia, tu hijo, tu marido. Todo menos a ti misma. No puedes hacer eso. No vas a durar tanto».
Búscate un hobby para descansar el alma y desconectar de las preocupaciones cotidianas. ¿Crees que deberíamos quedárnosla? Vamos a intentarlo. Pero la vigilaremos. Ruzana era reacia a aceptar. Pero su tensión aumentó cuando Maddie vino a quedarse con Margot. La chica era solo 2 años más joven que Ruzana, pero al parecer se pasaba el tiempo mejorando su propio aspecto. A Ruzana le parecía que Maddie no tenía nada de real. Pelo, pestañas, uñas. Se había cuidado mucho. Ruzana esperaba que estas mejoras no se las hubiera hecho por el bien de su marido o de su padre. Pasó un mes y Ruzana se acostumbró poco a poco a tener algunas horas de tiempo libre. Aún no había encontrado nada que hacer, así que decidió salir a trabajar unas horas. No estaba acostumbrada a holgazanear. Desde que tenía memoria, siempre había encontrado algo importante que hacer en la escuela y en la universidad. Estudiaba y luego trabajaba. El descanso significaba para ella un cambio de actividad. Pero la carta mostraba que lo que realmente necesitaba era un descanso, alguien que asumiera algunas de sus responsabilidades. Su deseo de tener el control la estaba perjudicando seriamente. Pero la aparición de una enfermera tampoco era un gran consuelo. Maddie, en cuanto Honey o su padre entraban en la habitación, se convertía en un modelo de ternura y afecto. Ruzana se preguntaba, ¿por qué nadie, más que ella, veía lo falsa que era? Un día su suegra sugirió a Ruzana que fuera de compras simplemente para relajarse. Ese día la muchacha había tenido dolores de cabeza por la mañana y tenía una extraña sensación de presentimiento. Sin embargo, aceptó decidida, porque todas aquellas premoniciones empezaban a preocuparla. Después de recorrer unas cuantas tiendas, decidió llamar a su marido para presumir de sus compras. Sin embargo, su móvil no respondió. Le avisó de que hoy intentaría volver a casa para comer. No había mucho que hacer en el trabajo. Ruzana miró su reloj y se sorprendió. Ya eran las 12. Ella y la madre de Honey se lo estaban pasando tan bien que no se dieron cuenta de que habían pasado varias horas. «Mamá, me voy a casa, es la hora de comer». Honey prometió venir a casa hoy. «Quiero estar con él». «Está bien, caminaré un poco más y luego me iré también». «¿No vienes a nuestra casa esta noche?» «Hace mucho que no veo a Margot. La echaba de menos». «Vale, lo intentaremos». Sentada en el coche, Ruzana intentó llamar a su marido unas cuantas veces más. El teléfono no contestaba y eso empezaba a preocuparla. Al entrar en el apartamento, Ruzana vio los zapatos de su marido en el pasillo. Así que estaba en casa. Para su disgusto, la mujer observó que los zapatos de tacón alto de Maddie también estaban aquí. Entró en silencio en el apartamento. La primera era la habitación de Margot. Ruzana notó que su hija estaba dormida, aunque no se suponía que lo estuviera a esa hora. La siesta de la tarde era mucho más tarde. La siguiente fue la puerta del dormitorio de Honey y ella. También estaba sospechosamente silenciosa, como si todo el apartamento hubiera entrado en un extraño estupor. Cuando abrió la puerta, Ruzana encontró a su marido tumbado en la cama, deseoso en brazos de Maddie. Ambos estaban dormidos, pero el hecho de cómo dormían no dejaba lugar a dudas. ¿Qué habían estado haciendo antes de dormirse? Ruzana apenas podía mantener los pies en una especie de estado medio consciente. Corrió a la habitación de su hija, la envolvió en una manta y salió del apartamento con ella. No quería quedarse en el apartamento con aquel hombre ni dejar allí a la niña. La niña ya estaba profundamente dormida. Ni siquiera se despertó cuando Ruzana la abrochó y arrancó el motor. Lo pensaría mucho más tarde. Y ahora pensaba frenéticamente a dónde debía ir. A casa de su abuela. Rápidamente descubriría a Rosanna y le haría contarlo todo. Y la mujer no podía sacrificar su salud. No le quedaban muchos amigos íntimos, así que se recompuso y fue a ver a los padres de su marido. Realmente no tenía otro sitio al que ir y ellos siempre estaban ahí para ella. Estaban de su parte. De camino, llamó a su suegra. «Sí, Ruzana, ¿te olvidas de algo?» «No, quería preguntarte. ¿Ya estás en casa?» «Masa y yo vamos a venir. ¿Podemos?» «Claro que puede». «¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué tan temprano?» «No está Honey en el trabajo. Iremos sin él. Te lo contaré todo ahora». «Trato hecho. Te espero». Ruzana colgó y miró por el retrovisor. Se lo dijo a su hija. «Bueno, ya está, Margot, esta noche pasaremos la noche en casa de los abuelos», y fue entonces cuando se dio cuenta de que la niña seguía dormida. Era extraño. Después de todo, la niña nunca se había caracterizado por dormir profundamente.
Al contrario, su hija dormía muy sensiblemente, despertándose ante cualquier susurro. Ruzana paró el coche e intentó despertar a su hija. La niña se despertó, pero estaba aletargada y no reaccionaba bien a los estímulos externos. «Margo, hija mía, ¿qué te pasa? ¿Puedes oírme? No tienes ningún dolor». La hija empezó a portarse mal, así que Ruzana decidió ir a casa de los padres de su marido y desde allí llamar a su hija al médico. No quería pensar en encontrar a su marido en la cama con su hermana. Y no había tiempo para eso. Todos sus pensamientos estaban en el bebé. «Llama a una ambulancia». Ruzana entró corriendo en el apartamento con su hija en brazos, intentando despertarla. «¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a Margo?» «No lo sé. Cuando llegué a casa, estaba dormida y no se despertó, ni siquiera cuando la metí en el coche. Es como si le hubieran dado un somnífero. No me responde». La voz de Ruzana casi se quebró en un grito cuando el padre de Honey llamó a una ambulancia y describió la situación a los médicos. «¿Dónde está Honey?» Traté de llamarlo, pero su teléfono no responde. «Está ocupado». La mujer habló con dureza. Luego miró a su suegra a los ojos y añadió con mi hermana. La mujer comprendió lo que quería decir su cuñada, pero no podía creerlo. «La ambulancia llegaría en 10 minutos». El médico le dijo que no la dejara dormir, que le lavara la cara con agua fría y que la removiera. Cuando vio a su mujer y a su nuera, preguntó: «¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo?» «Te esperaremos al médico. Si es necesario, yo mismo llevaré a Ruzana y a Margo al hospital». «¿Y vas con tu hijo y hablas con él? ¿Qué está haciendo?» «Te explica lo que ha pasado. Pillé a Honey en la cama con mi hermana». «No puede ser. Estoy seguro de que él nunca haría eso. Y aún así, iré. Pero estoy segura de su inocencia. Él te ama», dijo, volviéndose hacia Ruzana. «Yo también lo creía, hasta hoy», pronunció la mujer, tratando de contener las lágrimas que corrían traicioneras justo después de enjugárselas. El padre de Honey se marchó y se quedaron esperando al médico, que llegó con bastante rapidez. El médico no pudo determinar qué le ocurría a la niña y se ofreció a ir al hospital y ocuparse de ella en el acto para hacerle análisis de sangre y los exámenes necesarios. Afortunadamente, Margo visitaba a sus abuelos con bastante frecuencia. La madre de Honey reunió rápidamente todo lo que necesitaban y se fue con ellos en su coche. En ese momento, el padre del marido llegó al apartamento y encontró a su hijo solo en la cocina. Parecía que el hijo había estado bebiendo todo el día anterior. Tenía la cara hinchada. Sus ojos parecían inundados de sangre. «Hijo, veo que te estás divirtiendo aquí». «Papá, ahora no estoy de humor para bromas. No sé qué me está pasando. Vine a casa a comer, tomé un café y luego no recuerdo el resto. Me desperté con un terrible dolor de cabeza en la cama con Maddie. Pero estoy bastante seguro de que no pasó nada entre nosotros». Dijo que Ruzana nos vio, cogió a su hija y se fue. Intenté llamarla, pero no pude. El teléfono estaba apagado. Quería ir a buscarla a ella y a Margo, pero me siento muy mal. «Hijo, ¿no te acuerdas de nada?» «Para nada. Después del café, me desmayé». «¿Cuándo te despertaste?» «Han pasado horas». «Aparentemente, Ruzana realmente te vio. Vino con Margo a vernos. Pero la chica no se sentía bien. Llamamos a una ambulancia. Su madre fue con ellos». «¿Cómo está? ¿Los llamaste? ¿Qué pasa con ella?» «Aparentemente, envenenamiento. Y creo que sé lo que estás pensando. Esa zorra nos pasó algo al bebé y a mí. Voy a molerla a palos». «Ahora eres tú quien necesita ayuda. Yo te llevaré». Honey no tenía muy buen aspecto, tanto que su padre decidió enviarlo al hospital. Por el camino, el joven empezó a quejarse de asfixia. En tal situación, su padre no le dijo el motivo de su llegada. Ya en la clínica, Honey sufrió un ataque alérgico. Afortunadamente, los médicos pudieron reaccionar con rapidez. Un análisis de sangre demostró que tenía una cantidad abrumadora de un potente sedante en la sangre, lo que desencadenó la reacción alérgica. Por la noche, la madre y el padre de Honey llamaron para darles la noticia. «¿Cómo te va? ¿Cómo está Margo?» «Ahora está bien. Te imaginas, le sacaron sangre y le dijeron que alguien le dio unos somníferos muy fuertes. Lo usan para calmar a pacientes violentos en el hospital». «¿De dónde salió?» «No lo sé, pero sé que Honey no estaba engañando a Ruzana. Y lo que ella vio fue un montaje». «¿Qué quieres decir?» «Menos mal que llegué a tiempo para llevar a Honey al hospital. Estaba teniendo una reacción alérgica.
Casi muere asfixiado por la excesiva cantidad de somníferos en su torrente sanguíneo. Y algo me dice que él y Margot tomaban la misma droga. Me pregunto quién se la dio. ¿Crees que es Maddie? ¡Qué imbécil! Estoy de acuerdo contigo en eso. Puso la salud y la vida de su hijo y su nieta en peligro mortal. No voy a dejar que se salga con la suya. Cuéntale todo a Ruzana, dile que Honey está fuera de peligro. Y necesito hablar con nuestra niñera. Y creo que esa conversación tendrá lugar en comisaría por la mañana, dejando a mi hija en el hospital al cuidado de mi suegra. Ruzana fue al hospital a ver a Honey. Por la tarde su madre se lo contó todo. Apenas pudo evitar que su nuera fuera a ver a su marido por la noche. Lo que les había pasado a su marido y a su hija estaba en la conciencia de Maddie. Ruzana no se lo iba a perdonar. El cálculo de su hermana era que encontraría a su marido en la cama con otra mujer y lo abandonaría. Y cuando se despertara, no podría resistirse a sus encantos. Pero su hermana no montó un escándalo, no gritó ni cogió una rabieta. Y Honey, cuando despertó, simplemente la echó. Y amenazó con un gran problema, también. Tuvo que recoger sus cosas y salir corriendo. La chica ingenua pensó que eso sería el final. Pero no sabía con qué clase de familia estaba tratando. Afortunadamente, el plan de Maddie para ganarse la confianza de su hermana y sustituirla había fracasado. Se les ocurrió a Maddie y a su madre. Después de que el padre perdiera la cordura en medio de su borrachera, el hombre tuvo que ser enviado a una institución. Ni Maddie ni su madre iban a trabajar y no estaban acostumbradas a ello. La niña vagaba de mano en mano, sacando dinero a los pretendientes. Cuando se enteró de lo acomodada y rica que vivía su hermana, el plan fue inmediato. ¿Qué es este ratón gris para competir conmigo?, decidió, y empezó a sentir la posibilidad de meterse en los ojos del marido de su hermana. Una afortunada oportunidad surgió inesperadamente, pues la chica necesitaba una niñera. Y Maddie no desaprovechó la oportunidad que se le presentaba. Desgraciadamente, Honey no respondía de ninguna manera a las miradas sonoras de la chica, sus atuendos reveladores y sus conversaciones jadeantes. Su padre, en cambio, parecía interesado en la chica, y Maddie decidió que, si no funcionaba con la joven, siempre podría trabajar con la vieja. Eran incluso más rápidos con ella que con los jóvenes. Canas en la barba, un cónyuge no tan joven, no eran malos ahorros. Lo que la chica no tuvo en cuenta fue que tanto Honey como su padre eran personas muy serias, fieles y decentes. Además, ambos eran responsables de su familia y no permitirían que nadie la destruyera. Y, desde luego, no pensaban perdonar las acciones de Maddie. No pocos días después, Maddie fue detenida. Culpó a su madre, por supuesto. Además, acusó a la mujer de ser quien le había dado las drogas sin avisar. También acusó a la mujer de no haber sido ella quien le dio las drogas y de no haberle advertido de los posibles efectos y consecuencias de los hechos. Durante el interrogatorio, las mujeres se culparon mutuamente. Acabaron cumpliendo condena. El fiscal del juicio era un buen amigo del padre de Honey. El abogado no se esforzó mucho por sacarlos, sabiendo que el caso era un fracaso y que la pareja no se daba cuenta de la clase de familia con la que se estaban metiendo. En el juicio, Maddie lloró y le pidió a su hermana que la ayudara a retirar los cargos. Ruzana, somos hermanas. ¿Por qué haces esto? Tú lo tienes todo. ¿No sientes pena por tu hermana? Tú eres mayor. Deberías haberme ayudado. Podrías haberme dado algo de dinero de vez en cuando. He visto cómo vives. ¿Es duro para ti? Habrás olvidado que todo esto no me cayó del cielo. Estudié y trabajé duro. ¿Y qué has hecho tú? ¿Desde que tengo memoria? Mi padre siempre me culpaba de todo y tú eras el único que se le daba bien. Esperaba que dejara de entrometerse en mi vida. ¿A quién le importa tu trabajo? Yo mataría fácilmente a tu marido. Maddie, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando le diste esta droga a mi hijita? Estoy harto de ella. Maddie juega, Maddie dibuja. Tuve que llevar a su papá a la cama. Así que le dosifiqué un poco para que no tuviera que hacerlo. Mi hija estuvo en el hospital más de una semana. Y si hubiera llegado un poco más tarde, ¿cómo habrías vivido con eso después? Bien, habría vivido, no les habría pasado nada. A nuestro padre no le pasó nada. Tengo mis dudas. Este medicamento tiene muchos efectos secundarios. No me sorprendería que también empezara a tener problemas de salud. ¿Cuál es el problema? Lleva años bebiendo y no le ha pasado nada. Ahora tuve que ingresarlo en el hospital. ¿Quién va a trabajar? Yo, de ninguna manera. Y contabas con girar a mi marido y vivir felices para siempre.
Pues sí. O el marido o su padre. Realmente no me importa. Mientras tenga dinero. Tú eres la afortunada. Mis padres no me dejaron nada. Mi padre trató de robar su apartamento. No funcionó. Era débil. Ruzana odiaba oír esas cosas sobre su padre, aunque no formaba parte de su vida y era la fuente de muchos problemas, pero seguía siendo su propio hombre. Y la Madie, que se había criado con él, le estaba echando barro delante de un gran número de desconocidos. Ruzana no podía entender cómo Maddie y ella, siendo tan diferentes, podían haber sido hermanas. La mitad de sus genes eran iguales. ¿Por qué entonces Ruzana tenía tanta sabiduría, determinación y prudencia? Y en Katya, tanta arrogancia, confianza en sí misma y grosería. La madre de Honey era la más sorprendida de todas. Al fin y al cabo, fue ella quien trajo a la casa a esta niñera que, a primera vista, parecía una auténtica profesional, amante de los niños y conocedora de su oficio. ¿Cómo se había equivocado? El juicio terminó con un veredicto de culpabilidad. Maddie fue condenada por el tribunal a 1 año de cárcel. Su madre fue absuelta. En general, no había pruebas ni cargos contra ella. Sin embargo, su hija testificó activamente contra ella y se mostró muy indignada porque el castigo no le había tocado. Ruzana incluso sintió un poco de lástima por las mujeres, aunque fueran madre e hija. Le recordaban a arañas en un tarro luchando entre sí. Ruzana no tenía la suerte de conocer a su madre, pero sabía a ciencia cierta que su relación nunca habría llegado a esto. Se alegró de que la madre de Honey la aceptara como suya. Tenían una relación muy estrecha. A veces incluso las confundían como madre e hija. La mujer decidió que la relación con la familia de su padre debía cortarse ya definitivamente. Si Maddie no veía nada malo en su acción. No se sabía lo que haría la próxima vez. Y por la experiencia de su padre, que no había descansado hasta llevar a su abuelo a la tumba. Ruzana sabía que esta familia no la dejaría en paz. Ruzana decidió que ella, su marido y su hija deberían tomarse un tiempo después de la experiencia. Las últimas semanas habían sido demasiado agitadas. Y las preocupaciones por su marido y su hija le habían pasado factura. Realmente le habían pasado factura. Cedió a las súplicas de sus padres y su marido, que decidieron enviarlos de vacaciones. La elección recayó en la soleada Italia. Ni Ruzana ni Honey habían estado nunca en ese país. Prometía una gran variedad de aventuras durante 2 semanas en la soleada costa. Deliciosa comida y vino tomarse su tiempo para recorrer los hermosos lugares de interés. Haber hecho sus negocios a casa. La familia regresó descansada, bronceada y visiblemente alegre. Después de las vacaciones, Ruzana decidió volver al trabajo, durante mediodía hasta el almuerzo para cuidar de su hija Mama Honey. Decidieron no volver a cometer el mismo error y contratar a una niñera. Pero la mujer ya no podía quedarse en casa. Las cosas fueron mejorando poco a poco. La vida tranquila y feliz volvió a la normalidad. Sin embargo, 1 mes después de su llegada, Ruzana empezó a notar que empezaba a sentirse mal. Lo atribuyó a los entrenamientos que había hecho desde que volvió a casa y a que la pizza y la pasta italianas le habían añadido varios centímetros a la cintura. Cuando ni siquiera dejar de hacer ejercicio mejoró. La mujer decidió ir al médico mientras esperaba los resultados de las pruebas y exámenes. Consiguió repasar en su cabeza docenas, cientos de diagnósticos que empezaban con síntomas similares. Intentó convencerse a sí misma de que se trataba de una fatiga trivial. Pero su mente seguía generando diagnósticos más funestos que cualquier otro. A veces, Ruzana se arrepentía de haber dejado la medicina. Había ejercido esta profesión toda su vida, pero se derrumbaba ante la primera dificultad. Cada vez, recordando aquel año terrible, empezaba a culparse de su debilidad. Amaba su trabajo. Ardía con el trabajo que amaba, pero lo que no cerraba le recordaba constantemente la oportunidad perdida. Por eso la mujer se interesó por el mundo de la medicina. Leía sobre las últimas investigaciones, avances, tecnología reproductiva, yoga, tratamiento infantil y otros. Estando embarazada de Margot, planteaba constantemente preguntas al médico. Su marido notó que últimamente estaba algo nerviosa, pero decidió mantenerse al margen del interrogatorio y esperar a que ella misma lo contara todo. Por fin, la esperada llamada del hospital. El médico la invitaba a una consulta. ¿Y por qué no puede contarlo todo por teléfono? Se resintió, sentada al volante e intentando evitar otro atasco. A la consulta llegó cansada, nerviosa, dispuesta a arañar a cualquiera que se ofreciera a calmarla.
No se reconocía a sí misma en ese estado y no sabía a qué otro diagnóstico atribuir esa dolencia. Ruzana, buenas tardes. Pase al despacho. El médico con la sonrisa de guardia no pareció darse cuenta de su estado. Gracias, doctor. Espero de verdad que no haya atravesado la ciudad en hora punta para nada y que me diga mi diagnóstico exacto sin exámenes ni pruebas adicionales. Conozco su diagnóstico. Es preciso, pero sin exámenes y pruebas adicionales, me temo, no lo hará. ¿Por qué? Tengo algo grave que requiere tratamiento a largo plazo. Hospitalización. ¿De qué se trata? No necesita tratamiento. Esta enfermedad suele desaparecer por sí sola. La tuya también desaparecerá por sí sola en 7 meses y medio. Ruzana tardó unos minutos en comprender por qué el médico sonreía y por qué la enfermedad acabaría por sí sola sin tratamiento. Y la fecha de recuperación es muy precisa. Es verdad. ¿Es eso lo que me pasa? La mujer recordó que eran los mismos síntomas que había tenido la primera vez. Pero la excitación y las preocupaciones previas a las vacaciones le hicieron suponer lo peor. Sí, su diagnóstico es un embarazo sano. Está embarazada de 6 semanas. Tienes un ligero aumento de peso, pero no he visto nada crítico en tus análisis. Cuando te hayas decidido, ven a hacerte un chequeo. Te esperamos en nuestra clínica. Por la noche, Ruzana le contó a su marido su mal presentimiento, el examen y la visita al médico. Afortunadamente, su cerebro no embarazado pensaba mucho más rápido, y él mismo adivinó cuál era la causa de la mala salud de su mujer. Afortunadamente, no era él. Por la mañana llamaron para alegrar a los padres y a la abuela de Ruzana. Y exactamente a tiempo nació un niño robusto y guapo, al que la feliz madre decidió llamar Tom.